En un videotutorial anterior hemos analizado las operaciones de reducción de capital por compensación de pérdidas, aunque no obstante dedicamos el presente vídeo a estudiar la aplicación de la reserva legal en este tipo de operaciones. Para ello veamos en primer lugar qué indica la legislación vigente al respecto. Así, el artículo 274.1 de la Ley de Sociedades de Capital señala que la compañía deberá de dotar una reserva legal por el 10% del beneficio del ejercicio hasta alcanzar como mínimo la cifra del 20% del capital social. Asimismo, el propio artículo 274.2 indica que hasta que no se supere el límite del 20%, esta reserva únicamente podrá destinarse a la compensación de pérdidas siempre que no existan reservas disponibles suficientes para ello. Finalmente, el artículo 326 señala que en el caso de que la compañía desee repartir dividendos y haya compensado pérdidas, deberá establecerse como condición que la reserva legal tendrá que tener como mínimo un valor del 10% del capital reducido tras la compensación de las pérdidas. De acuerdo a la legislación comentada anteriormente, la aplicación de la reserva legal a efectos de la compensación de pérdidas se puede resumir en dos posibles decisiones que podría adoptar la compañía en el momento de aprobar la operación de compensación de pérdidas. Por un lado, la empresa puede utilizar parcialmente el saldo de la reserva legal, en cuyo caso la compañía estaría facultada para poder repartir dividendos en el futuro, pero únicamente podría destinar a compensar pérdidas la parte del saldo de la reserva legal que excediese del 10% de la cifra del capital reducido. Sin embargo, también puede utilizar la aplicación de la reserva por su saldo íntegro, en cuyo caso, al quedarse la reserva a cero, no podría repartir dividendos en un futuro hasta que dicha reserva alcanzase la cifra antes comentada del 10% del capital después de la operación de reducción. Presentamos en esta diapositiva la formulación matemática para determinar la cifra de capital a reducir por compensación de pérdidas. Si bien debemos precisar que la compañía deberá de indicar con carácter previo si desea de cancelar total o parcialmente el saldo de resultados negativos de ejercicios anteriores y además también deberá explicitar si se aplicará la reserva legal para la compensación de pérdidas total o parcialmente. Las variables a utilizar serán las siguientes: Rn de resultados negativos de ejercicios anteriores, Rd de reservas disponibles, KI y KF como valores del capital social antes y después de la reducción, W, cifra de capital a reducir para compensar pérdidas, RLA y RLD, saldos de la reserva legal antes y después de la reducción, y finalmente H, que será la cantidad dedicada a compensar pérdidas procedentes de la reserva legal. Partiendo de estas variables, la primera expresión nos indica que los resultados negativos a compensar serán igual a las reservas disponibles para tal fin, así como H y W, que se corresponden con las partes de la reserva legal y de capital social para la eliminación de tales resultados negativos. La expresión 2 nos indica lógicamente que el saldo de la reserva legal final será igual al inicial menos la parte dedicada a la compensación de pérdidas, y exactamente igual ocurre en la expresión 3 con respecto al capital. Finalmente, la expresión 4 nos indica, de acuerdo a la normativa mercantil, que el saldo de la reserva legal deberá ser igual al 10% del capital tras la reducción en la medida en que la compañía desee repartir dividendos. Partiendo de las expresiones 2, 3 y 4 podemos inferir la expresión 5, que considerando la expresión 1 nos permite tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para determinar ambas variables. No obstante decir que, como veremos en el ejemplo que vamos a analizar posteriormente, de las cuatro situaciones diferentes, tan solo en una de ellas es necesario utilizar este sistema de ecuaciones, dado que en el resto son conocidas todas las variables menos la que se pretende determinar, tal y como explicaremos a continuación. El ejemplo 7 plantea el caso de la mercantil Telesa, que tiene un capital de 30.000 acciones ordinarias de 10 euros de valor nominal totalmente suscritas y desembolsadas, y cuyo patrimonio neto tiene el detalle que se indica en la diapositiva al cierre del ejercicio 2002X.
Tras el estudio de la situación contable expuesta, la compañía ha detectado que se encuentra en una causa de reducción obligatoria de capital como consecuencia de las pérdidas acumuladas, habiendo tomado la Junta General el acuerdo de cancelar resultados negativos, reduciendo el valor nominal de sus títulos con el fin de solucionar la situación planteada. A partir de esta información, el supuesto solicita la solución del caso propuesto en 4 situaciones diferentes. Por un lado, los casos A y B contemplan cancelar totalmente las pérdidas acumuladas, planteándose en el caso A la aplicación íntegra de la reserva legal, mientras que en el caso B únicamente se plantea una aplicación parcial del citado saldo. En cuanto a los casos C y D, en este caso plantean la compensación de pérdidas únicamente por la cifra necesaria para restablecer el equilibrio entre la cifra de patrimonio neto y la de capital social de acuerdo a la legislación mercantil. Si bien en el caso C propone la compensación total de la reserva legal y en consecuencia la no posibilidad de repartir dividendos a futuro hasta que no se dote oportunamente, mientras que en el caso D desea preservar esa situación para asegurar el reparto de dividendos. Comenzamos la solución del ejemplo 7 realizando un test para determinar si efectivamente la compañía está inmersa en una situación obligatoria de reducción de capital por compensación de pérdidas. Para ello, observamos que el capital de la empresa es de 300.000 euros y, en consecuencia, el patrimonio neto debería ascender como mínimo a sus 2/3 partes o lo que es lo mismo 200.000 euros. Teniendo en cuenta que, según el enunciado, la cifra de patrimonio neto está en 170.000 euros, efectivamente se confirma que la compañía está en una reducción obligatoria de capital social para restablecer el equilibrio y en ese sentido, si la compañía optara por cancelar pérdidas por la cantidad necesaria para restablecer tal equilibrio, el capital final debería de ascender al menos a 255.000 euros. Al margen de esto, en el ejemplo se indica que los gastos de la operación importan la cantidad de 1.500 euros, por lo cual en los 4 supuestos habría que realizar el asiento que presentamos por la contabilización de los gastos, para lo cual se debitará la cuenta 623 de servicios de profesionales independientes, dado que según la RICAD, al tratarse de una reclasificación de partidas de fondos propios sin salida de recursos, el coste debe de llevarse a la cuenta de pérdidas y ganancias. En la solución del ejemplo A se pretende la cancelación de los resultados negativos de ejercicios anteriores en su totalidad, para lo cual se aplicarán las reservas disponibles, así como el saldo de la reserva legal íntegramente. En consecuencia de la expresión 1 de la formulación matemática despejamos W, que en este caso es igual a la cantidad de 130.000 euros. A partir de estos cálculos, el asiento para contabilizar la reducción de capital sería el que se expresa a continuación, donde se debitan las cuentas de reserva voluntaria y reserva legal, que quedan totalmente canceladas, así como la cuenta de capital social disminuida en 130.000 euros de acuerdo al cálculo realizado, con lo cual la cuenta de resultados negativos de ejercicios anteriores queda definitivamente cancelada. Si observamos la situación del patrimonio de la compañía antes y después de la reducción, efectivamente observamos que el patrimonio neto no varía, sigue estando en 170.000 euros, si bien ha habido una reclasificación en las rúbricas correspondientes, quedando únicamente el capital por la cifra de 170.000 euros y, en consecuencia, el valor de un título en la actualidad como consecuencia de dicha reducción sería de 5,67 euros. En el ejemplo B se aborda el caso de compensar la totalidad de las pérdidas acumuladas, si bien utilizando solo parcialmente el saldo de la reserva legal. Para ello, como hemos comentado anteriormente, deberemos de utilizar las dos ecuaciones con los números 1 y 5 del planteamiento matemático, donde deberemos despejar las variables h y w. Hemos optado por determinar en primer lugar la variable W, que como vemos daría un resultado de 145.454,55 euros, y a partir de ella, utilizando la expresión 1, podemos obtener
el valor de H por 44.545,45. A partir de estos datos, el asiento contable a realizar por la compensación de las pérdidas totalmente sería el que se expone a continuación, donde vemos que las reservas voluntarias quedan canceladas totalmente y que la reserva legal y el capital social se debitan por cantidades que los cancelan parcialmente de acuerdo a los cálculos realizados. En base al asiento planteado, la situación del patrimonio neto es la que se indica a continuación, donde efectivamente observamos que todas las rúbricas quedan canceladas, excepto la de capital social y reserva legal, cumpliéndose la premisa de que efectivamente el 10% del capital reducido equivale al saldo de la reserva legal y en consecuencia la compañía podría repartir dividendos. Además se observa que el valor de un título tras la reducción asciende a la cantidad de 5,15 euros. Mientras que en los supuestos A y B las variables a determinar eran las cifras de capital a reducir y en su caso la de la reserva legal destinada a compensar pérdidas, en los supuestos C y D la variable a determinar es la cifra máxima de resultados negativos que deberemos de compensar, dado que el capital mínimo se encuentra establecido en la cifra de 255.000 euros, tal y como comentamos anteriormente. Por tanto, partiendo de que en el supuesto C la reserva legal se deberá de utilizar en su integridad, los resultados negativos que como máximo podremos compensar ascienden a la cantidad de 135.000 euros procedentes de las reservas disponibles aplicadas a la compensación de tales pérdidas, más la reserva legal en su integridad, más la diferencia entre el capital inicial y final, que en este caso sería de 45.000 euros. De acuerdo a estos cálculos, el asiento a realizar sería el que se muestra a continuación, donde las reservas voluntarias y la reserva legal quedan totalmente extinguidas y el capital social se reduce en la cantidad comentada de 45.000 euros, por lo que los resultados negativos, que ascienden a la cifra de 220.000 euros, tan solo quedan compensados en una cantidad de 135.000 euros. A partir de este asiento, la situación del patrimonio contable en este caso sería la que se indica a continuación, de donde observamos que efectivamente el capital social queda por el mínimo exigido para restablecer el equilibrio, no existiendo reserva legal ni tampoco voluntaria y quedando los resultados negativos reducidos a 85.000 euros, observándose que el patrimonio neto no varía en su totalidad. Por otra parte, dado que el capital social ha sido reducido, el valor de los títulos a partir de la reducción asciende en este caso a 8,50 euros. La solución del caso D es similar a la del caso C, con la diferencia de que la reserva legal no se aplica íntegramente a la compensación de pérdidas y, en consecuencia, la cifra de pérdidas compensadas es inferior, ascendiendo en este caso a 109.500 euros, de acuerdo con los criterios establecidos a partir de la utilización de la ecuación 1. Por tanto, el asiento a practicar será similar al del caso C, con la diferencia de que la reserva legal no se cancela íntegramente y tan solamente lo hacemos por 34.500 euros. La situación del patrimonio neto de la compañía tras esta reducción de capital se observa que se resume en tres rúbricas: el capital social por el mínimo de 255.000 euros que restablece el equilibrio con la cifra de patrimonio neto, la reserva legal por el 10% de dicho capital, es decir, 25.500 euros, que asegura el reparto de dividendos, y finalmente la cifra de resultados negativos de ejercicios anteriores por 110.500, lógicamente superior a la del caso C, dado que la reserva legal no ha incidido en su totalidad en dicha compensación. Obsérvese también que el valor nominal de un título es de 8,50 euros, como en el caso C, dado que la cifra de capital es la misma para garantizar el equilibrio entre el patrimonio neto de la compañía y el propio capital social. Y con estos comentarios damos por finalizado este tutorial relativo a las reducciones de capital por compensación de pérdidas, con especial relación al tratamiento de la reserva legal. Gracias por la atención prestada.